sea, sobre todo ahí, vean los aritenoides, están arriba, aquí está uno, aquí está el otro, cierran. Vean qué bonitas se ven esas cuerdas vocales, cómo están cerrando. Y es una onda, como una ola que entra y cierra, entra y cierra. Vean cómo están las bandas, que son las cuerdas vocales falsas, o sea, en ningún momento me están opacando a las cuerdas vocales y las veo con total claridad. Entonces, regresamos nuevamente acá y vemos entonces una disfonía por tensión muscular, o sea, eso está todo contracturado, todo cerrado. Unos nódulos en ambas cuerdas vocales, un pólipo. Generalmente a veces los pólipos se pueden ver más acompañados cuando el paciente tiene factores inflamatorios agregados, desde alcoholismo, reflujo, alergia, y se puede manifestar más así, y el edema de Renke en fumadores. Entonces esas son las principales causas de ronquera que se pueden presentar dentro del grupo de los docentes. Es importante señalar que una voz ronca nunca va a ser una voz normal. Una ronquera que se prolonga más allá de 15 días después de porque pues todo el mundo nos hemos llegado a poner roncos posteriores a una laringitis, a una infección de garganta. Pero si posterior a eso todavía se queda, llega y se estaciona y esa ronquera no se quita, o sea, hay algo en la cuerda vocal, o sea, eso no es normal y hay que ver qué es lo que está sucediendo por ahí. Ahora, vamos a tener varios enemigos de las cuerdas vocales. ¿Cuáles son los principales? El primero va a ser la deshidratación. Como observaban en el video donde estábamos con las cuerdas vocales normales, la apertura y el cierre de ambas cuerdas vocales tiene que darse sobre todo a través de la mucosa. Entonces, esa mucosa necesita agua para poder ondular, porque una mucosa reseca no puede. Entonces, empiezan con la sensación de carraspeo, resequedad en la garganta y necesidad de aclarar y estar... y empiezan a sentir como arenita en la garganta. Entonces, siempre hay que estar bien hidratados. El segundo, digamos de todos, este es el de los peores, ¿no? El cigarro, porque trae miles de sustancias químicas que van a afectar a las cuerdas vocales y pues otras tantas que ya sabemos todo el mundo que nos puede incluso llegar a causar un cáncer. El alcohol también, la cerveza, porque deshidratan a las cuerdas vocales. Aquí entramos con los mitos, que se dice, ay, bueno, tómate un tequila para que te abra la garganta. Y pues no, o sea, realmente, pues como sabemos, o sea, el alcohol relaja a la persona, ¿no? Lo hace extrovertido, le quita las limitaciones, pero realmente así que tenga alguna acción favorable a nivel de la laringe, de las cuerdas vocales, no, es al contrario, o sea, la deshidrata a la mucosa. Este es otra muy importante, otro factor que se presenta con mayor frecuencia en el salón de clases o que puede también darse en las fiestas, en los bares, en los antros. Tener que competir contra un ruido ambiente. Supongamos que si yo estoy ahorita y tengo una música de fondo o estoy en un antro o en un salón de clases y tengo yo que estar levantando mucho más la voz para poder vencer y poderme escuchar. Entonces, por lo tanto, estoy forzando y hablando con mayor tensión, golpeando una cuerda vocal contra la otra y eso hace que hayan pequeños traumatismos ahí en la cuerda vocal. Incluso en las personas que tienen que gritar y hacerlo en forma repetida y alta, incluso puede haber pequeñas hemorragias, no son tan comunes, pero sí se pueden llegar a dar pequeñas hemorragias en las cuerdas vocales, o sea, una cuerda vocal también puede sangrar por un sobreesfuerzo. Y puede haber también factores que alteren en la laringe secundarios a alergias. Pueden ser desde los químicos del aire acondicionado. Anteriormente se presentaban más alergias, por ejemplo, al gis que se usaba en los pizarrones verdes, que anteriormente se usaban,
o puede haber ya alergias propias que tenga la persona, ya, y según el lugar en el que labora, puede ser desde plantas, polvo, tierra, polen, muchas cosas que pudieran llegar a inflamar, sobre todo todo el tracto vocal, porque así como se llega a inflamar la nariz, también se llega a inflamar la laringe. Por lo tanto, es importante que se consideren como atletas, porque si viven o vivimos a través del uso de nuestra voz, debemos de tomar en cuenta todos estos factores que nos pueden ir afectando y tratar de considerarlos. Sobre todo, por ejemplo, hasta incluso el descanso. El descanso va a ser algo muy, muy importante porque si estamos hablando en forma constante, la cuerda vocal también necesita su reposo y su descanso para poder autorrepararse a sí misma y poder desinflamarse. Y ahora sí, damos apertura a las preguntas y sobre todo lo que ustedes deseen saber. Y vamos a ir hablando también sobre ejercicios y cuidados de la voz. Te cedo la palabra, Miguel. Sí, gracias, Meli. Gracias por la introducción. Mira, tenemos una pregunta de Almadelia, si quiere abrir su micrófono. Listo, Almadelia, ya está abierto su micrófono, si quiere hacer la pregunta. O puede ser por el chat. Si O no puede ser por el chat. A ver, déjame ver si acá en el chat tenemos algo marcado. No, por el chat no está. Bueno, yo mientras aprovecho para comentar y también que chequemos este tema, que la verdad es que lo que nos acaba de dar la doctora Melissa es como a modo de introducción, porque evidentemente el fenómeno de la voz es muy complejo. Y algo que me gustaría como recalcar, y bueno, Melissa, si también lo pudieras enriquecer, sí mencionaste evidentemente la laringe y también el diafragma. Pero Sí, el fenómeno de la voz, como sabemos, es muy complejo, ¿no? Involucra otras estructuras que no solamente son la laringe y el diafragma, entre ellos, por ejemplo, la boca, ¿no? La higiene y las estructuras nasales, el tórax, ¿no? Como también lo mencionaste un poco tangencial, pero creo que es muy importante recalcarlo, el aparato digestivo, ¿no? También asuntos como del tono y fuerza muscular. Entonces, sí me gustaría, sobre todo para platicar aquí con los profesores, ¿sí? De todos estos elementos anatómicos, cómo influyen, ya sea positiva o negativamente, en la emisión vocal. correcto. Mira, la principal patología que se llega a dar, pues, es la disfonía por tensión muscular. Ahí, ¿qué es lo que va a estar sucediendo? El docente o el maestro va a estar hablando con una respiración fuerte. Esa respiración fuerte va a generar un mayor flujo hacia las cuerdas vocales y estas se van a estar contrayendo con fuerza una contra la otra y esa atracción, esa fricción va a estar dando el traumatismo y que genera en un principio, pues se empieza a enronquecer la voz. Si seguimos así, podemos llegar a los nódulos o a los pólipos. Entonces, es importante que dentro de la consulta valorar cómo se está dando esta musculatura, cómo se están moviendo las cuerdas vocales y reeducar esa función. Porque posteriormente que pasa las cuerdas vocales, el sonido va a chocar en todas estas cajas de resonancia que tenemos dentro de nuestra cabeza, desde los senos paranasales, el velo del paladar, como veíamos en el video de la resonancia, y eso hace que la voz salga y se enriquezca, que son los sonidos que llamamos armónicos. Esos sonidos van a llenar esos espacios y van a llenar también el espacio en el que estemos nosotros situados y por lo tanto lo podemos usar como una herramienta útil también si queremos que nuestra voz se escuche y llene más ese espacio de una forma más completa.
Por ejemplo, una forma más clara de explicarlo es cómo un cantante de ópera puede cantar y estar no usando un micrófono. Y aún así se escucha en un teatro y se escucha hasta la última fila. A veces en la consulta les explico a los pacientes, los cantantes de ópera cantan en un teatro. La acústica de un teatro va a ser muy importante también porque choca el sonido en las cúpulas y cómo está conformado el teatro y eso hace que se amplifique y se tenga una mejor acústica. Lo mismo podemos hacer nosotros con nuestra cavidad oral y el tracto vocal. Si yo abro más la boca y genero una pequeña cúpula también entre mi boca y el velo del paladar, como veíamos en el video, eso hace que yo genere más armónicos, que pueda proyectar mi voz, y si la combino junto con el uso del diafragma, como veíamos en el video, ese músculo, prácticamente estoy generando el control del aire, así como el pedal del aire en el diafragma para subir o bajar la voz, pasa a través de mis cuerdas vocales y doy la amplificación con la boca. Por lo tanto, de esa forma yo puedo estar así, usando una voz proyectada que genere una voz resonante y yo pueda llenar todo el espacio y si estoy dando una clase o una conferencia, pueda yo ser escuchada hasta la última fila sin estarme desgastando y sin estar cansando yo a mis cuerdas vocales. Claro. Nos hacen unas preguntas aquí en el chat. ¿Sí? Nos comenta Berta Nuño, Ajá. por favor. Nos dice que tiene la voz ronca y que a veces le falta un poco el aire para hablar. Ajá. Nos pregunta qué ejercicios puede hacer, pero ¿tú qué le sugerirías en este sentido? Correcto. Aquí es importante ver por qué es la falta de aire. Se tiene que revisar todo a la par, o sea, el tracto respiratorio. Hay que ver los factores agregados que se tengan en la nariz, desde si hay una infección, si hay los cornetes que lleguen a estar grandes y crecidos de tamaño por algún factor alérgico agregado. Y habría que, en la consulta medimos también ya después toda la capacidad respiratoria. En primer lugar, tenemos que checar el tiempo máximo de fonación. ¿Cómo lo medimos? Le pedimos al paciente que nos diga una A larga y ustedes lo pueden ir contando mentalmente o lo pueden, ya hay muchas aplicaciones para ir realizando el análisis de voz y que las miden. Entonces, ahí le pedimos al paciente que diga una A y contamos. Los tiempos normales para las mujeres van a ser hasta de 12 a 13 segundos. En los hombres va de 14 a 16. Después de eso, medimos el tiempo máximo de expiración. Pedimos al paciente que diga una S. Y medimos todo el momento en el que el paciente está expirando. Debe de exhalar mucho más aire que el que pueda hablar. ¿Por qué? Porque el estar hablando genera apertura y cierre de las cuerdas vocales y la salida de aire debe durar más tiempo. Mínimo mayor a 16 tiempos. Posteriormente a eso pedimos al paciente que empiece a contar o podemos pedirle que haga una lectura y ahí nosotros vamos a ver cómo está usando la mecánica fonorrespiratoria. Si está ejerciendo tensión al hablar, si ejerce tensión en el cuello y cómo está coordinando la respiración con el habla para ver cómo economiza, cómo está usando todo el conjunto del aparato fonorrespiratorio para ver si está haciendo un buen uso o no, porque en ocasiones se puede dar que está hablando el paciente y está consumiendo mucho más aire o está inhalando el aire por la boca en forma incorrecta o la respiración a veces es muy superficial, no es profunda, no es diafragmática. Entonces, si queremos mejorar el tiempo máximo de fonación y el tiempo máximo de expiración para que no nos esté faltando el aire al estar hablando, podemos usar varios ejercicios. Dentro de ellos, los más ampliamente usados son los ejercicios de tracto vocal semiocluido. Con estos vamos a usar una botella con agua, vamos a poner
inicialmente 2 o 3 centímetros de agua, voy a introducir un popote grueso y voy a empezar a fonar primero nada más con puro aire y voy a ir yo contando el tiempo. Voy a ver cuánto tiempo puedo burbujear sin tener que inhalar nuevamente. Después de eso voy a comenzar haciendo sonido con U. Y de igual forma voy a ir midiendo cuánto tiempo lo voy haciendo. Es importante, lo ideal, tener una valoración previa, porque para saber exactamente dónde está ocurriendo el problema y para ver qué está pasando también, si estoy haciendo bien los ejercicios o los estoy haciendo mal. Porque si sigo tensando las cuerdas vocales y estoy haciendo un esfuerzo al tensar, a lo mejor, y puede ser el ejercicio correcto, pero a lo mejor no la forma más adecuada de ejecutarla. Sí, creo que algo que sé que puede sonar un poco reiterativo a nuestros participantes que no son del área de la salud, y a veces nosotros, los médicos sobre todo, hacemos mucho hincapié en el asunto de tener primero un diagnóstico, pero como lo dice la doctora Melissa, la alteración puede venir de diferentes lados, ¿no? Puede ser desde una tensión muscular, ¿no? Muy evidente, ¿no? Como lo veía en las fotos, pero digo, Meli, no sé si será posible poner nuevamente la imagen de las patologías laríngeas, porque tan solo en esta imagen nosotros podemos ver 4 patologías diferentes que su tratamiento puede ser radicalmente opuesto. Y estas son algunas alteraciones de muchas otras alteraciones que se pueden tener en la voz. Entonces, sí, definitivamente el diagnóstico inicial es fundamental para poder tener un proceso de rehabilitación. Y encontrar cuál es el ejercicio más adecuado. Porque, por ejemplo, o en algunos casos, incluso el tratamiento no va a ser la rehabilitación, va a ser quirúrgico. Por ejemplo, aquí en el caso del edema de Renke, no lo voy a poder yo solucionar con terapia. Eso es importante. O sea, desde un principio, para recibir un paciente y rehabilitarlo, encontramos cuál es el problema y somos sinceros. O sea, si es esto y no lo puedo yo manejar con terapia, yo te voy a referir al laringólogo. ¿Cuál es la diferencia entre un foniatra y un laringólogo? El foniatra es un médico especialista en voz, habla y deglución, pero enfocado a la rehabilitación. Y el laringólogo es otorrinolaringólogo de base, tiene una especialidad en laringe y se dedica a la cirugía de la laringe, al diagnóstico y manejo quirúrgico de la laringe. Así es. También nos están preguntando por el chat mucho, ¿qué nos puedes decir sobre la hidratación? La doctora Correcto. Alejandra Segovia, a quien aprovecho para mandarle un saludo hasta Puebla, creo que andas allá, ¿verdad? O en Ciudad de México. Hace, bueno, el comentario de la hidratación con agua tibia en tiempos de frío. ¿Qué nos platicas tú de la hidratación? Y sobre todo para los profesores, porque luego Sí. estar frente a grupo es bien complicado, ¿no? Entonces, sí. La hidratación va a ser algo muy importante, como comentábamos. O sea, es la base del buen funcionamiento de una mucosa. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que pasa? La mucosa está súper exagerada y ya está con este espacio y se hizo gelatinoso. Pero entonces la mucosa debe estar bien funcional para poder moverse y ondular una cuerda vocal contra la otra. Lo ideal es que siempre, como los atletas, o sea, si yo voy a ir a un partido de fútbol, no me hidrato durante el partido. O si yo voy al gimnasio y voy a mi clase de spinning, pues tampoco no estoy a tome y tome agua en la clase. Lo ideal es que yo me empiece a hidratar antes. Entonces, esto es a lo largo de todo el día. Si yo sé que voy a dar clases, desde que me levanto, tomo ahí 2, 3 vasos de agua y posterior en los intermedios, en las clases también continúo hidratándome. A la hora del receso nuevamente me hidrato y al terminar la clase de igual forma. Otra cosa importante, por ejemplo, que a veces si voy a tener alguna conferencia, alguna presentación, de igual forma me empiezo a hidratar antes en mi casa
posterior, porque es bien común, ¿no? Que a veces en las pláticas empieza a hablar el ponente y de repente empieza... ¿Por qué? Porque se empieza a deshidratar la mucosa de ambas cuerdas vocales y entonces empieza a sufrir y a manifestarse. Ahí, por ejemplo, en forma previa, lo que podríamos hacer también para cantantes o para una presentación, una plática, me puedo hidratar también con vapor. Puedo estar con un humidificador de ambiente, si estoy hablando, estoy usando, puedo ir inhalando en forma leve y esto me ayuda. Por ejemplo, ahí hay otras preguntas que a veces son bien frecuentes en la consulta sobre si son las bebidas frías o las bebidas calientes, que sí, ¿qué es mejor? Más me ayuda una cosa o me ayuda la otra. Realmente no tienen tanto impacto. Aquí no estamos hablando ahorita de la fisiología de la deglución, pero quiero que observen acá esta foto donde está aquí el pólipo con las cuerdas vocales. Esta es la epiglotis, que parece como una lengua. Cuando yo voy a deglutir, se cierran las cuerdas vocales así como están acá y la epiglotis tapa y cierra aquí a las cuerdas vocales. A través de esta ranura que se ve acá arriba y acá, por acá, ¿sí observan el cursor, verdad, Miguel? Ahí es donde está... Sí, se observa. Ok, ahí está el esfínter esofágico superior. Son dos tractos, dos sistemas aparte. Entonces, si está abierta, aquí la tráquea, ven los anillos traqueales, de ahí ya sigue el pulmón. Por ahí sube, entra y sale el aire. Esa es la función que tiene. Pero cuando yo voy a deglutir, la epiglotis tapa aquí y se abre el esfínter esofágico superior. Por lo tanto, quedan prácticamente cubiertas las cuerdas vocales, a menos de que existiera algún problema de la deglución, entonces esto sí llegaría a generar un problema aquí en que estuviera ingresando, pero normalmente en todo este espacio que se llama vestíbulo no genera problema de que ingrese ahí a líquidos fríos o líquidos calientes, por lo tanto no tiene tanta repercusión en la deglución de alimentos fríos o alimentos calientes aquí directamente en la cuerda vocal. Digo, aprovechando esta imagen, creo que también vale la pena los que nos están siguiendo y que no son médicos, si pueden observar como la superficie de cómo se ven las diferentes imágenes. Esta última que señalaba la doctora Melissa, la que es en el ángulo superior derecho, vean su color, vean su textura, ¿sí? En comparación de la del ángulo inferior izquierdo, que aunque tiene una patología, se fijan, la mucosa se ve más lisita, se ve más, un color más rosita, más, aunque pálido, pero se ve más parejito en comparación de la otra. Doctora Melissa, ¿nos puedes platicar un poquito acerca de estas características de las mucosas? Así es, la mucosa se puede ver afectada. ¿Y cuál va a ser el principal síntoma? Es que genera dolor. Cuando yo traigo dolor de garganta es porque el recubrimiento de todo el tracto vocal está inflamado. El dolor puede deberse a varias causas. Uno, principalmente puede ser una infección, una laringitis, por un viral o bacteriana. Traigo virus, traigo bacterias. Eso pues todos sabemos, o sea, se manifiesta con dolor, voz ronquita, mucho moco, mucha flema o sensación de tapado en senos paranasales y moco escurriendo. Si está amarillento, verdoso, pues muy tentativamente sea una bacteria. Si está cristalino, pues muy probablemente es que pueda ser viral. Y hay otras formas también que no son ni virus ni bacterias que me pueden inflamar la mucosa. El primer caso puede ser reflujo, el reflujo gastroesofágico. Aquí, ¿qué pasa? O sea, como pueden observar, pues si aquí está el esfínter esofágico superior y aquí también está, normalmente está cerrado, o sea, nada más se debe abrir cuando yo doy
paso a tragar un bocado. Cuando lo degluto, ahí es cuando se abre. Pero, ¿qué pasa si yo en la noche, antes de irme a dormir, fui y cené una comida copiosa, picante, y a lo mejor agregué también un refresco? Y apenas no ha pasado ni media hora y ya me voy a dormir. Eso genera que pudiera haber un inadecuado cierre de las estructuras del esfínter esofágico superior y del inferior, y que regrese jugo gástrico y me inflame también esta zona aquí y acá, y que se vea mucho más enrojecido, y eso que se puede acompañar de sensación de cuerpo extraño aquí en la garganta, se puede acompañar de tos, a veces tos crónica seca, no con flemas, tos crónica, y dicen, es que traigo un polvito, traigo una tosecita que no se me quita, pero no estoy enfermo, ya tengo más de 15 días, 20 días, un mes, no sé, con esa tosecita y no se me quita. Y puede inflamar en forma agregada a las cuerdas vocales. Aunque cuando es así, puramente nada más reflujo, reflujo así solo, no genera disfonías tan severas. Generalmente van acompañadas también de un inadecuado uso o tal vez abuso de, de las cuerdas vocales, y así es como se va a empezar a manifestar. Entonces siempre hay que tratar las dos cosas, o sea, la medicación, pero sobre todo los hábitos de cómo está funcionando y cómo está golpeteando ahí una cuerda vocal contra la otra. Siempre que tengo oportunidad de platicar con profesionales de la voz, una de las recomendaciones que yo les hago es el reposo, ¿no? Ajá. Porque evidentemente, como bien lo mencionaba la doctora Melissa hace unos momentos, ser profesional de la voz involucra, o más bien puede ser un símil de un profesional del deporte, ¿no? Donde utilizamos nuestro cuerpo, pues para obtener un beneficio en este sentido económico. Entonces, muchas veces, y sobre todo, bueno, los mexicanos en particular, que somos tan platicones, ¿no? Que nos gusta, pues en los ratos libres, pues juntarnos con nuestros colegas, pues platicar el punto, etcétera. Yo sí les hago mucho énfasis en el reposo vocal, ¿no? El recreo, ¿no? Es como esta etapa, ¿no? En donde los profesores pueden tener aparentemente un momento de descanso. Bueno, esperemos que sí lo puedan tener. Yo siempre les recomiendo reposo. Qué nos podrías decir sobre esto, Mel? Sí, es importante, sobre todo, tratar de usar varias estrategias, y en el descanso sí hacer el mayor reposo. Incluso puedo hacer ejercicios ahí en el receso si yo siento que ya estoy llegando a una fatiga. Es importante ir haciendo conciencia de cómo se está manifestando mi garganta. Si después de hablar empiezo yo a sentir resequedad, como pequeña fatiga en las cuerdas vocales, entonces ya es momento en que yo debo parar. Y cuando se llegue a dar el descanso, puedo yo hacer ejercicios. Por ejemplo, otro ejercicio que se usa también como calentamiento, pero que me ayuda también a relajar las cuerdas vocales, puedo hacer trompetillas. Y a la vez puedo agregar un poco de sonido y darle vuelta al cuello para relajarlo. Esto con el objetivo de dar un descanso. O puedo usar también vocales, vocales con vapor.
O puedo usar también una botella con agua y el popote y estar soplando, soplando, y eso genera también un leve descanso. Otro estiramiento importante para las cuerdas vocales es el bostezo. Normalmente el bostezo es espontáneo, o sea, ¡pum!, despierta en las mañanas, es inconsciente y no lo provocamos, pero lo podemos hacer intencionalmente. Para eso vamos a meter mucho aire a través de la nariz y de la boca, y en el velo del paladar vamos a tratar de elevarlo, de levantarlo. Y una vez que se levanta y toca, ahí como que ¡pum!, desencadena y despierta el bostezo. Y eso es como dar un estiramiento a la cuerda vocal y lo podemos sentir. Ahora, es otra cosa muy importante y de los factores que a veces no siempre tomamos en cuenta, pero me gusta preguntarle a los pacientes, ¿a qué le asocia usted o con qué cree que pudiera estar relacionada su ronquera? Y en ocasiones, a veces lo dejamos al final, pero es un factor también que está muy relacionado, el estrés. Y puede ser desde algo sencillo, como, no sé, falta de tiempo, estar sobrecargado de trabajo, o puede haber dificultades en el manejo del grupo, en el... Es casi imposible eliminar eso. Y hay mucha gente asintomática. El control del grupo con los alumnos, y que eso sea lo que me esté tal vez generando estrés, o puede ser un ambiente laboral pesado o a lo mejor estresante, donde me estén exigiendo metas o trabajos o qué sé yo, cuestiones que me generen estrés. Como sabemos, o sea, al igual que se manifiesta en la nuca, en cervicales, en el cuello, también se llega a contracturar inconscientemente la garganta. A todos los pacientes intento también explicarles, la laringe, aparte del funcionamiento de apertura, cierre, respiración, deglución, tiene una función muy, muy, muy importante. Es el órgano por excelencia para transmitir emociones. Por lo tanto, si yo estoy estresada, si estoy angustiada, si estoy triste, si estoy sintiendo represión, si estoy enojada, si estoy frustrada, inconscientemente se va a manifestar también en mi voz, porque es la forma en la que lo expresamos. Y tarde o temprano eso también genera tensión muscular. Simplemente, es muy evidente, o sea, cuando alguien está recibiendo una emoción fuerte y no puede llorar, o por lo que sea, o sea, está aguantando las ganas de poder llorar, ¿qué dice? Se me cerró la garganta. Se me cerró la garganta y no pude hablar, no pude continuar. ¿Por qué? Porque es a través de la emoción, como lo manifestamos a través de la voz. Entonces, es importante también explorar esa área, porque a veces en las disfonías por tensión muscular, si no lo abordamos y vemos como en qué nivel está, y si es necesario pedir ayuda por parte de algún compañero psicólogo para manejar este tipo de emociones, a veces los ejercicios por sí solos y la rehabilitación no es suficiente. A veces tenemos que tomar estrategias para el manejo del control del estrés, o alguna terapia si estoy acompañada de algún proceso emocional, que pudiera ser algún divorcio, alguna pérdida, o desde el cambio de trabajo, qué sé yo, pueden ser 1001 factores emocionales que me estén influyendo y haciendo a que yo tenga esa tensión muscular en la garganta. Nos preguntan en el chat Sí. ¿qué ejercicio sugieres para antes? Y yo le agregaría también para después de utilizar la voz. Correcto. Como calentamiento vamos a hacer sobre todo trompetillas. Desde que me levanto, me hidrato adecuadamente y puedo empezar a hacer las trompetillas. Entonces, primero abro y cierro para relajar toda la musculatura
Y posteriormente ahí, mientras me peino, mientras me arreglo, puedo empezar a hacer trompetillas. Primero, continuas con U. Después las puedo hacer intermitentes o por intervalos, así como intervalos en el gimnasio, pues intervalos también con las trompetillas. Después puedo ir haciendo escalas. O descendentes. O puedo ir haciéndolas de corridito en glisandos. Entonces podemos usar muchas combinaciones de vocalizaciones a través de las trompetillas mientras vamos calentando la voz. Y sobre todo, al terminar mi jornada laboral, debo hacer los estiramientos de la laringe, sobre todo los bostezos, va a ser lo más importante. Y usar también con ejercicios con agua, donde voy a estar soplando con el popote y ya no trompetillas, sino a través del agua o con puro, o sin sonido, nada más con puro aire para relajar las vocales expiradas y los bostezos. Y obvio, o sea, estarme hidratando antes, después y en los intermedios. Oye, creo que una de las actividades que yo recuerdo, sobre todo en mi etapa preescolar y escolar, que eran muy bonitas, era el asunto de cantar, ¿no? Yo creo que muchos de los maestros se enfrentan constantemente, sobre todo en los grados de preescolar y primero, ¿no? Primero, tal vez segundo, que tienen que andar cantando y a veces tienen que andar cambiando mucho la tonalidad o la intención de la voz, o sobre todo, por ejemplo, cuando narran algún cuento, cosas así, y tienen que jugar mucho con su voz. Eh, ¿Esto qué repercusiones puede tener si no tienen algún entrenamiento vocal adecuado? ¿Y qué recomiendas tú en caso de que tengan que hacerlo, pues? Ajá, correcto. Sí, en ocasiones, si estamos forzando la voz para modularla o para cambiarla y no lo hacemos de una forma adecuada, podemos estar generando esta misma tensión y podemos lastimar la garganta. Por ejemplo, es más común a veces en los actores o en los cantantes, en imitadores, donde si no se está bien entrenado llega a darse un esfuerzo vocal y ahí es donde empiezan las patologías. Ahí lo importante siempre es estar en el salón de clases manteniendo una buena postura, donde yo me sienta cómoda, donde no esté chueca, donde no esté caída, donde no tenga el cuello todo girado, donde sienta a una postura cómoda, por ejemplo, si voy a leer, donde me esté sentada, donde me pueda escuchar bien. Si hay mucho ruido exterior, pues hay que cerrar puertas, hay que cerrar ventanas, hay que tener un buen control del grupo. Y mediante la lectura, ahí es importante estar usando como pedal el diafragma para estar modulando mi cantidad de aire al estar hablando y estar haciendo una buena apertura labial. La apertura labial y de la cavidad oral va enfocado sobre todo en las vocales. En el español, en nuestro idioma, lo que le da la fuerza y el peso a la lengua española y sobre todo mexicana es el peso que le damos a las vocales. Al contrario, en el inglés de Estados Unidos siempre son con muy poco esfuerzo y abreviadas. Por eso es que el cambio de un acento a otro. Entonces, si yo quiero estar dando ese énfasis en las vocales, tengo que tener una buena apertura vocal para proyectar la voz y que sale y se amplíe y me escuche sin necesidad de estar yo forzando la garganta y estarme desgastando y hablando y que no me alcancen a escuchar. Si aún así yo ya traigo una patología vocal, traigo una rinitis, traigo reflujo y he tenido
mal uso de la voz y tengo que estar aún así trabajando, ¿qué puedo hacer? Tengo que tomar mis estrategias. Ahorita no va a ser el momento adecuado para estar proyectando a la voz. Entonces, por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Estar hablando a un nivel de voz más bajo, un nivel claro, ser objetivo en lo que necesito hablar para no estar hablando nada más bla, 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 y no, ser objetivo y asertivo en lo que quiero comunicar y estarme acercando entre los alumnos y si es posible que estemos a la misma altura. Si son niños, pues a veces no es tan fácil, o más directo. Si yo tengo que llamarles la atención a los niños, me acerco y hablo. Si lo hablo modulando la voz con una prosodia, con mayor énfasis, con seriedad. Y si puedo hacer herramientas, por ejemplo, le hablo de usted, en vez de estarle hablando de, oye tú, puedo generar, captar en forma más importante su atención y sin necesidad de tener que elevar la voz y regañar de aquí del pizarrón hasta al alumno que está allá hasta el fondo del salón. Sí, mira, ¿me escuchas? ¿Me oyen? Ah, ya, listo. ¿Me No sé escuchas, qué. Miguel? Sí, sí te escucho. ¿Tú me escuchas? ¿Ya? Sí, te escucho bien. Sí, no sé qué, como que se atoró también en mi máquina, no sé qué habrá pasado. Bueno, el maestro Adrián Nuche nos pregunta, nos hace un comentario, nos pregunta. Sí. Una colega me dice que desde que estamos en trabajo a distancia se queda más cansada vocalmente. ¿Tiene que ver con la postura de sentado? Influye mucho la postura, porque si está teniendo una postura inadecuada o a lo mejor que tenga que estar en forma constante agachando la cabeza y el cuello, eso genera también cierto descontrol, pero creo que ahora ustedes lo deben de estar viviendo. Anteriormente, pues con las clases normales, o sea, hay un horario y ya hay una habituación a un ritmo de estar hablando en forma constante. Ahora con las modalidades en línea se han perdido los horarios, en ocasiones se han ampliado, hay que estar hablando en forma continua durante más tiempo y a veces nos salimos pues de nuestra rutina y nuestro horario habitual, más la mala postura en la que estamos, sí se puede aumentar y generar un mayor problema de disfonía ahora en la forma en la que estamos viviendo y con las videoconferencias. El estado de salud general de un paciente afecta su voz, ¿no? Eso lo tenemos muy claro en los foniatras. Pero sí me gustaría que platicaras un poquito con la gente que nos está escuchando, que nos está acompañando, acerca de esto. ¿Cómo afectan patologías como la hipertensión, la diabetes, los triglicéridos, el sobrepeso, la función vocal? Correcto. Somos un todo y nos llega a generar ahí ciertas incidencias ahí en las cuerdas vocales. Por ejemplo, de las patologías que principalmente pueden afectar, ya mencioné una, puede ser la rinitis, la laringitis, las alergias, el reflujo, porque van a inflamar a la mucosa. Por ejemplo, el hipotiroidismo en forma crónica va a generar, sobre todo es más evidente en las mujeres, una disfonía, o sea, en forma progresiva van a ir haciéndose la voz un poco más ronca, no va a ser súbito, o sea, no es así como que pum, pum, repentino, es poco a poco y paulatino, pero cada vez la voz se hace más ronca. Y por ejemplo, a diferencia de la del cigarro, pues sabemos que es por fumar y por el hábito acumulado a lo largo de muchos años, pero en el hipotiroidismo no, o sea, dicen, no fumo, pero mi voz se ha vuelto cada vez más ronca. O en los casos en los que se padece síndrome metabólico, que es diabetes o intolerancia a la glucosa, presión alta y colesterol y triglicéridos alterados,
también nos pueden afectar a la laringe y una de las principales manifestaciones es que se pudieran llegar a dar una parálisis cordal. ¿Qué es eso? Que una de las dos cuerdas pierde la movilidad, no puede cerrar ya una contra la otra, se queda abierta y entonces eso va a generar una ronquera que se escucha la voz de un volumen muy bajito y con mucho aire. Una voz muy aireada que está hablando de forma repentina. O puede ser secundario a una cirugía o en forma espontánea, que debido a un descontrol metabólico afectó y se presentó. Puede haber también cambios hormonales ya debidos a la edad. Por ejemplo, en las mujeres es a veces más evidente también, donde así como se va adelgazando la musculatura del cuerpo, también se va adelgazando los dos músculos de las cuerdas vocales, por lo tanto se va a manifestar como una presbifonía, que es como una voz cansada secundaria a la edad y generalmente se presenta en personas que es todo lo contrario, viven solas, adultos mayores, prácticamente no hablan en el día y se van quedando más roncas y ahí es el manejo al contrario. Hay que como meter a una gimnasia intensiva a las cuerdas vocales. Esas son las principales patologías que nos pudieran llegar a afectar en las cuerdas vocales. Muy bien. Sabemos que la mayor, bueno, no sé si la mayoría, pero sí un gran porcentaje de los profesores de nivel básico en nuestro país son mujeres. Sí. ¿No? Y sabemos que, bueno, que las mujeres se enfrentan a un proceso fisiológico de cambios hormonales a cierta edad. ¿Cómo afecta eso a su edad? A su voz, perdón. ¿Cómo afecta eso a su voz? Es en forma menor, o sea, no me va a dar una disfonía así muy, muy severa. Por ejemplo, bueno, las hormonas empiezan desde la pubertad. Ahí es donde viene el cambio más evidente. O sea, en los hombres, ¿qué sucede? Viene el descenso, o sea, la laringe se va estirando, va descendiendo, las cuerdas vocales van engordando un poquito más y se van haciendo más amplias y mientras se da esa muda vocal, esa transición del paso de la voz infantil a la voz ya adolescente, a la de un adulto, pues es más evidente en los hombres. En las mujeres puede haber, el cambio se hace una voz menos aguda, o sea, menos infantil, pero no se vuelve con menor componente en sonidos graves en comparación con la de los hombres. Y posteriormente ya en la vida adulta, de las patologías hormonales, pues esa, el hipotiroidismo es la que principalmente nos pudiera llegar a afectar. En ocasiones hay algunas otras como síndrome premenstrual, donde hay algunos cambios hormonales, pero que me generan no nada más cambios en la voz, o sea, por acción directa, digamos ahí de la hormona, sino por todo el cambio que trae del síndrome premenstrual que me altera, incluso me llega a alterar también a nivel emocional, a nivel de estrés y que me genera que yo pueda estar haciendo una mayor tensión muscular o me sienta un poco más estresada y yo esté generando un mayor choque ahí entre ambas cuerdas vocales. Muy bien. No sé si alguna de las personas que nos escuchan, sobre todo los maestros y maestras, tengan alguna otra pregunta que quieran hacerle directamente a la doctora Correa. Hablemos un poquito, mientras se anima a alguien, sobre el tratamiento. ¿Cuál es la diferencia entre el tratamiento foniátrico, el tratamiento quirúrgico y en qué momento? Evidentemente dependerá del diagnóstico, recalco mucho este aspecto. Ajá. Los medicamentos, por ejemplo, sabemos que también en el underground, ¿no? Magisterial, si llamémosle así, manejan mucho luego los esteroides, o tómate esta pastillita, me pusieron esta inyección. ¿Qué le sugerirías a los profesores que nos están escuchando?
Así es, y no solamente en el mundo de los maestros, o sea, en el de los cantantes y todo, o sea, de los profesionales de la voz, ya, generalicémoslo así. Pero sí es muy común que dicen, no, es que me dieron esta inyección y con esto ya lo pude hacer. O no, es que andaba con la laringe o las cuerdas vocales súper cansadas y necesitaba cantar o iba a dar una conferencia y me inyecté. ¿Qué es? Generalmente son esteroides, que es el antiinflamatorio más potente que hay y que trae un cambio, pues sí, inmediato a nivel de la cuerda vocal, pero tiene efectos secundarios. Va adelgazando a la mucosa de ambas cuerdas vocales. Por lo tanto, no es adecuado estarse automedicando ni autoinyectándose, porque si lo sigo haciendo en forma progresiva, puedo generar una lesión permanente ya a nivel de la mucosa de las cuerdas vocales y generan cierto grado de atrofia. Entonces, no están contraindicadas, solamente su médico, si así lo considera que es adecuado, lo puede indicar. Ahora, hay otros medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos, que son, por ejemplo, como la aspirina, el naproxeno, el ibuprofeno, que en ocasiones pudieran generar también que dicen, ay, bueno, un antiinflamatorio me lo tomo, pero siguen con el nivel de voz sin bajarle y con el esfuerzo vocal, pudieran generar mayor para una pequeña hemorragia cordal. O si ya traen una hemorragia cordal por el sobreesfuerzo que han estado haciendo, pues empeorarla. Ahora, de los medicamentos para el manejo de las mucosas, los más ampliamente usados, pues son para tratar los del reflujo, que serían como el omeprazol, el pantoprazol, los medicamentos que se utilizan para las mucosas del tracto respiratorio, como los sprays inhalados, que ahí sí son esteroides, siguen siendo esteroides, pero es muy diferente a que sean inyectados, a que sean inhalados. Inhalados es una forma de absorción rápida también y una forma de absorción más segura y con mucho menor efecto secundario, y que me pueden traer ese beneficio de desinflamar el tracto vocal sin estarlo comprometiendo y sin generarme atrofia. ¿Qué otros medicamentos usamos? Por ejemplo, aquí cuando hay pólipos y que son de menor tamaño, que son más chiquititos, también usamos enzimas. Esas enzimas generan y degradan, se comen a la queratina. Entonces, si los tomamos en combinación con otros medicamentos, podemos favorecer como la varidasa, que se vaya deshaciendo el nódulo o el pólipo y que a lo mejor nos evitemos llegar a una cirugía. Ya en los casos en los que la lesión que hay ahí en la cuerda vocal está muy grande, como un pólipo que yo veo que no lo voy a poder quitar con la rehabilitación, va a ser importante entonces tomar unas sesiones de orientación previas a la cirugía para indicar, tratar de normalizar los patrones de la respiración, la fonación y la coordinación para hacer una habla y respiración coordinada y eficiente en forma más fisiológica mientras se somete al proceso quirúrgico. Ya una vez que se extrae y se retira la lesión, entonces nuevamente retomamos como en una semana, ya que están los tejidos sanados, nuevamente las sesiones de terapia para quitar los malos hábitos y la tensión muscular que están generando el mal uso de la voz para que no reincidan. Porque sí he tenido pacientes que me dicen, no, pues si es un pólipo, pues mejor me voy y que me lo quiten. Pero si no corregimos
los malos hábitos al hablar, nuevamente se forma. Y a los 6 meses, otra vez, ahí está, nuevamente el pólipo, porque no quitamos el mal hábito de cómo estábamos hablando y forzando. Así es. Déjame ver. ¿Quién va primero? No, a ver, antes de que yo haga otra pregunta, Olivia nos dice si puede hacer una pregunta. Por supuesto, Olivia, si quieres prender tu micrófono. No te escuchamos muy bien, Olivia. Le escucho muy alejada. ¿Se pudiera acercar un poquito más? Claro, buenas tardes. Hola. ¿Verdad? Después de unos años de estudiar francés, no me ha tocado dar hasta 5 horas en la maestría. Me he dado cuenta que mi voz ha perdido, o sea, se ha cambiado y la verdad que tengo con la garganta muy duele y todo esto. ¿Se puede recuperar, por así decirlo, la calidad de la voz con algunos ejercicios o lo que nos está recomendando? Ay, le escucho muy lejos. Oí partecitas. ¿Alcanzaste tú a escuchar mejor que yo, Miguel? No, Olivia, le pedimos de favor o que nos repita la pregunta o si puede escribirla en el chat y yo se la hago saber a la doctora Melissa. Si se puede acercar más a su micrófono. Bueno, mientras Olivia nos hace favor a ver, parece que ya lo puso aquí en el chat. Dice que lo va a escribir. Yo te pregunto, sí. ¿Quién va primero? ¿El otorrino, el foniatra, el laringólogo, el médico general? Miren, generalmente, o sea, cuando tenemos un problema de ronquera, con quien primero se acude es con el... Es importante, si ya es, si fue posterior a más de 15 días, eso ya no es infección. Ya no es infección y es importante revisarse las cuerdas vocales, hacerse un examen. Quien hace el diagnóstico son tanto el otorrinolaringólogo, el laringólogo o el foniatra. Ajá. ¿Y cómo es? Pues haciéndose una endoscopía de cuerdas vocales. Ya de ahí, si se llega a determinar cuál es el tratamiento, pues en ocasiones se dice, no, pues es que es a través nada más de rehabilitación o se decide que sea cirugía. A veces es necesaria las dos cosas, terapia y cirugía. No sé si Olivia ya nos escribió su pregunta. Ay, perdón, es que no encontraba el botón. Dice, después de algunos años de dar clases, he notado que mi voz ha cambiado y no tengo la misma energía al dar clase. ¿Es factible recuperar la calidad de la voz con algunos ejercicios? Sí, Olivia. Así es. Mire, considere así tal cual. Lo mismo le sucede tanto a maestros, a locutores o cantantes. Se requiere entrenamiento, o sea, tomar condición para recuperar su voz. Antes de eso, pues habría que checarle las cuerdas vocales para ver que no tenga ningún otro factor agregado que le estén produciendo que no esté teniendo como la misma capacidad. Ya una vez verificando que sus cuerdas vocales estén sanas, que no haya ninguna otra cuestión ahí, sí, se puede entrenar. Por ejemplo, hace unos días estuve viendo una charla muy bonita y me gustó mucho porque estaban hablando sobre los profesionales de la voz de alto rendimiento, o sea, como los superatletas de las cuerdas vocales. Estaban hablando sobre cómo se entrenaban para poder cantar durante el Carnaval de Río de Janeiro. Entonces, ahí es un nivel de exigencia vocal muy fuerte, muy alto, porque tenían que estar cantando en forma continua durante todo el carnaval una semana. Como saben, pues es en un ambiente como con 20 músicos de fondo. El cantante tendría que estar haciendo un sobreesfuerzo vocal y con un nivel de voz
alto y elevado para poder escucharse entre todo el bullicio y la música del carnaval, aunado a tener que estar bailando. Entonces ahora sí que son los super atletas de la voz. Y nos estaban platicando cómo era su entrenamiento a lo largo de un año atrás para irse programando, ir tomando condición no solamente vocal, condición física, para poder llevar ese ritmo de trabajo y estar cantando continuamente y sin tener alguna lesión. Entonces, sí es posible, es un entrenamiento. No sé si queda su pregunta resuelta, Olivia. Dice, sí, dice que queda claro. Muchas gracias, Olivia. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, alguna otra duda. Yo algo que sí creo que es importante, ya lo mencionaste, pero nada más lo vuelvo a reiterar, son los hábitos dietéticos, ¿no? Los hábitos dietéticos es muy importante, como bien lo mencionaste, la dieta mexicana en particular, bueno, es el gran reto y la sorpresa de los colegas de otros lados, ¿no? Hemos tenido oportunidad de platicar con personas de otros países que siempre se sorprenden de nuestros hábitos alimenticios. Sin embargo, bueno, pues así somos, ¿no? Y aquí estamos. ¿Qué les sugerirías a nuestros profesores que nos escuchan el día de hoy con respecto a esto? Sí, miren, pues es muy importante, o sea, por ejemplo, de los principales factores para poder corregir, por ejemplo, un reflujo gastroesofágico es el peso y la cintura, el perímetro abdominal. O sea, ya hay artículos publicados que si se desea realmente tener una corrección efectiva y que no sea quirúrgica, o sea, que no sea una cirugía para reflujo, lo más efectivo, aparte del omeprazol o los medicamentos que ayudan a que no suba el jugo gástrico, lo más efectivo es el control del perímetro abdominal. Y si a eso agregamos pues nuestros malos hábitos de comer irritantes, picantes, el uso de refrescos y todo este tipo de alimentación, pues no nos trae ningún beneficio. Y si a eso agregamos que se hidrate mal, o sea, que tome más refresco que agua, pues va a traer las cuerdas vocales bien deshidratadas. Si a eso agrega todos los picantes y cuestiones que le agraven todo el sistema digestivo, no va a tener como el mejor cuidado para. Y el cafecito también en el recreo y el cigarrito del recreo, ¿eh? Es muy común eso. Sí, como dijimos. Yo tengo una pregunta, ¿puedo hablar? Sí, claro que sí, Raúl. Nada más, ¿cuál es el tema? Es que llegué un poquito tarde. Me interesa lo que están. ¿Cuál es el tema? Sí, estamos hablando acerca de algunas recomendaciones y consejos foniátricos para profesores de higiene vocal en este momento. Ok, yo soy cantante. Adelante, sigan, gracias. Estoy en Tijuana, saludos. Gracias. Hola, ¿qué tal, Raúl? Pues mire, estamos en la sesión ahorita de preguntas. Si usted como cantante, ¿qué le gustaría saber o qué le gustaría a usted conocer sobre cómo puede cuidar mejor su voz y sus cuerdas vocales? Sí, lo que pasa es que a mí me han visto varios doctores y todos dicen que estoy haciendo mal uso, que necesito ir con un foniatra para que me enseñe las técnicas. Pero pues no he tenido oportunidad. Y seguido tengo reflujo y la garganta la tengo irritada. Entonces, sí, y soy cantante, pues entonces sí me interesa el tema. Sí, mire, aquí comentábamos que son dos cosas importantes que pudieran estar generando problema en sus cuerdas vocales. La primera, el reflujo en forma indirecta, porque mire, aquí si está observando usted la pantalla, están sus cuerdas vocales y por aquí arriba es por donde comemos, por donde pasa la comida. Entonces, si en la noche, sobre todo cuando uno está acostado y tiene una cena copiosa,
y no se ha hecho todavía la digestión, puede llegar en algunos casos a escurrir por aquí algo de acidez y puede llegar a irritar aquí sus cuerdas vocales. Aunque realmente ese no es el factor más predominante. O sea, el reflujo sí influye y no nos deja avanzar, aunque no es generalmente lo que nos da el mayor problema de una ronquera. El mayor problema de la ronquera generalmente está hecho por una mala técnica al cantar, que va a estar dado por estar forzando mucho aquí una cuerda vocal contra la otra, por un sobreesfuerzo, un choque de una cuerda vocal y por no estar haciendo uso de las otras herramientas para cantar, como usando el diafragma y usando los resonadores de la boca. El diafragma es como un pedal que le va a permitir modular el aire para que esa salida de aire sea más suave, más armónica y que no tenga que usted imprimir como el volumen a nivel de la garganta. Y los resonadores, cuando se le pide que cante con voz de cabeza, es que esté ejerciendo el sonido, que lo sienta usted más vibrar a nivel de los senos paranasales y los senos frontales y en el velo del paladar, para que pueda usted dar el choque del sonido ahí y se proyecte y salgan los armónicos y pueda llenar usted un espacio con un menor esfuerzo. Es importante, por ejemplo, ahí que cuando realice un adecuado uso del diafragma le va a permitir que la modulación y los pasajes vocales en el cambio de una voz de pecho a una voz de cabeza lo haga con suavidad y que se escuche usted afinado. Aparte de eso, pues ya del entrenamiento que ustedes traen como cantantes, pues del oído para escuchar que esté bien afinado. Pero ahorita lo más adecuado en su caso, o sea, sería que si no cuenta con un estudio de cuerdas vocales, pues en primer lugar hacerse el estudio y si ya cuenta con él, le podemos recomendar aquí también a varios compañeros que pudieran estar allá en la ciudad de Tijuana y que le pudieran ayudar con ejercicios para cantar mejor. Sí me interesa que me den los datos. Ah, claro que sí. Mire, ahorita aquí al final le vamos a dejar el contacto y los números telefónicos y con todo gusto le podemos orientar. Muchas gracias. Gracias. Mira, Melissa, nos pregunta la doctora Julia, ¿sí? Que, no es cierto, perdón. Mónica Berenice nos pregunta, ¿qué ejercicios puedo hacer para que al final de dar una clase no me duela la garganta? Ok. Lo importante ahí es sobre todo las estrategias que vayas a estar tomando ahí en tu clase para intentar no estar forzando la voz. Intenta también estar combinando que no todo el tiempo seas tú quien esté hablando, sino también que sea por periodos, a veces tú, a veces los alumnos, para que no tengas un esfuerzo vocal excesivo. Posterior a eso, estar intentando no competir contra el ruido del ambiente de ahí del salón o del exterior y ya si aún así ya al final de la clase estás muy cansada de la garganta, puedes hacer los ejercicios que había estado explicando hace un rato. Empezar primero por bostezar para estirar y relajar las cuerdas vocales. Puedes hacer las trompetillas o puedes hacer los ejercicios en un vaso con agua o una botella con agua y un popote y estar diciendo en forma suavecita, muy relajada, o puede ser incluso nada más con el popote, sin el agua, pero todos que sea de una forma gentil, como un descanso para la voz. Y lo más importante es, si ya en cuanto empieces a sentir la fatiga de la voz, ya es momento de parar. Esas son las señales que te está dando tu laringe de que ya es tiempo de dejar un ratito y un reposo vocal. Entonces dejas de hablar, empieza a bostezar y puedes empezar a hacer las trompetillas y si tienes a la mano
una botella con agua y popote, empezar a soplar y hacer los ejercicios con U. Y habría que descartar, pues, que no haya alguna problemilla ahí en tus cuerdas vocales que te esté generando esa sensación de cansancio. Es algo bien importante en los docentes, en los maestros. Si ya tienen, lo mismo que en los cantantes, o sea, si ya han estado cantando a lo largo de 10 años, 15 años y nunca habían tenido un problema de ronquera, muy probablemente, o sea, no se deba a una mala técnica vocal o no se deba a que están hablando mal. Hay un factor muy probablemente orgánico o médico que esté generando ese tipo de ronquera. Porque si fuera por mal uso vocal, ya se hubiera presentado desde antes, no a los 10 o 15 años de carrera. En cambio, si soy un maestro joven y desde un inicio estoy teniendo los problemas con la ronquera, es que algo ando haciendo mal. Correcto. ¿Hay alguna otra pregunta? Así es. Para Raúl Arreola en el chat, ya pusieron la dirección de nuestra clínica en Tijuana, ¿sí? Ya tenemos una clínica, allá está la doctora Samantha Zárate, que también es médico en audiología y foniatría, quien puede darle una valoración también. Aparentemente en el chat ya no hay preguntas. No sé si alguien más de nuestros asistentes tenga alguna otra pregunta. Y si no, pues bueno, para Melissa, a manera de cierre o alguna conclusión. Correcto. Bueno, si ya no hay alguna... Una preguntita. ¿Cuándo, sí. ¿Cuándo va a haber otra plática de estas? Aún no están programadas, pero muy probablemente sea la próxima semana o a más tardar en una semana y un par de días. Se las haremos llegar. Con todo gusto podríamos luego programar también alguna charla para cantantes. Muy bien. Apúntenme ahí, invítenme. Yo sí quiero asistir para la próxima. Muchísimas gracias, Raúl. Claro que Raúl. sí. Okay. Pues bueno, aparentemente, bueno, Mónica Benicio nos pregunta también, ¿cómo puedo hacer que mi voz suene más fuerte y que se canse menos? Ok, ahí es a través del entrenamiento. Hay que ver como que en qué situación se encuentra actual tu garganta con estos parámetros que hemos venido aquí hablando a través de la plática y se puede someter a un entrenamiento. Vemos, como comentaba, por ejemplo, en los cantantes que se van a ir preparando para un esfuerzo vocal, por ejemplo, como los del Río de Janeiro, de igual forma, o sea, si te metes a un entrenamiento, como meter al gimnasio a la garganta a través de ejercicios, sí podemos hacer que puedas tener como una mejor condición vocal por más tiempo y sin generar desgaste, que sería a través de una habilitación vocal, no una rehabilitación, sino una habilitación en caso de que veamos que tus cuerdas vocales están sanas y que no hay ningún problema con ellas. Pero sobre todo, si quieres estrategias para que tu voz suene con mayor volumen, más fuerte, es las estrategias usando los resonadores. O sea, la respuesta no va a estar en la garganta, va a estar en el uso de los resonadores. Y como comentaba, es dar el mayor énfasis y el apoyo en las vocales y estar abriendo bien las vocales y proyectando la voz. Por ejemplo, un ejercicio de proyección que podemos usar es, vamos a hacer el sonido de cepillo de dientes. Vamos a hacer... Mientras hacen este sonido, quiero que se concentren en percibir las sensaciones que sienten en la boca, en los dientes, en el velo del paladar y incluso a veces se llega a sentir hasta cómo se empieza a pasar el sonido hacia los oídos. Otra forma de hacerlo es como vamos a dejar la mandíbula un poco abierta, así. Hacemos esa cavidad y vamos a hacer sonido de
O, O, M. Y con ese sonido vas a sentir la vibración y cómo se está transmitiendo el sonido en la cabeza. Ya una vez que logramos colocar el sonido ahí, o sea, que lo sacamos de la garganta y lo pasamos a la cabeza, después vamos a empezarlo a combinar con vocales. Entonces empezamos como om, y le agregamos una vocal A. Om, i, om, u. Y luego después, con estas vocales, también que sean labiodentales, o sea, lo más anterior, por ejemplo, va, ve, vi, bo, bu. Y puedo empezar a hacer ya combinaciones con palabras, listas de palabras, y luego para irlo transportando hacia la lectura y luego ya después al diálogo y a la voz espontánea para que se haga esa condición de hacerlo ya en forma inconsciente sin que sea ya mecánico, para no estar generando el problema en la garganta. Así es. Entonces, bueno, sí creo, nada más como a manera de colofón, pues la idea de compartir esto es sobre todo, bueno, concientizar la importancia, evidentemente, del conocimiento de nuestro órgano vocal, ¿no? Eso es muy importante, sobre todo para los maestros. El segundo, tener un diagnóstico. Definitivamente es fundamental tener el diagnóstico. Como ya lo comentó en varias ocasiones la doctora Melissa, las estrategias de tratamiento y de rehabilitación pues dependen del diagnóstico. No todo se trata igual, ¿sí? No todos los tratamientos son iguales. Y algo que creo que es muy importante y que sé que algunos maestros lo hacen, sé también que algunos otros maestros no lo hacen, pero sí tener un entrenamiento vocal, ¿no? Es muy importante tener un entrenamiento vocal. Los profesores utilizan su voz muchas horas, en a veces condiciones muy difíciles, ya sea por el tamaño del grupo, ya sea por las características del grupo. Sabemos que luego hay grupos con niños tremendos, ¿no? Que son muy demandantes, ya sea por las estrategias pedagógicas que utilizan, etcétera. En muchas ocasiones, pues no, se requieren como ciertas herramientas de entrenamiento que les permitan, pues esto, ¿no? Optimizar su voz, optimizar el uso de su voz, y que bueno, que esta herramienta que es esencial para la enseñanza, pues sea de largo plazo y que sea útil y que sobre todo no les esté dando molestias y mucho menos dolor, ¿no? Pues les agradecemos a todos su participación, su presencia, ¿sí? Le agradezco muchísimo a la doctora Melissa Correa el haber accedido a tener esta charla. Y pues bueno, les agradecemos a todos los que, bueno, parece que Demi levantó la mano, tenemos tiempo para... Ah, y Olivia también, vamos con Demi y ahorita vamos con Olivia. Sí, claro que sí. Ok, hola, buenas tardes. Buenas Hola, tardes. ¿qué tal? Bueno, yo ya entré bastante tardecito a la plática, me interesó mucho. Lo que pasa es que, miren, mi inquietud es de que tengo problemas artríticos desde niña. Ajá. Entonces, actualmente tengo ocular y en mi boca. Ajá. Entonces, a veces hablo muy poco, pero ya luego siento la necesidad, ya muy seca hasta mi garganta. Entonces yo tengo la inquietud, ¿hay algún medicamento, hay alguna solución para mi problema? Mire, ahí lo ideal también es primero observar cómo se encuentra por dentro sus cuerdas vocales y cómo está su garganta. Ajá. En un inicio a lo mejor y no le tocó ver, pero mire, le voy a regresar, no se ve. Gracias. Hay
Las cuerdas vocales están así Ajá. y aquí arriba están sujetas por dos cartílagos. Ok. Entonces, es una articulación. Esa articulación gira y se abre. Entonces, así como puede haber problemas en las articulaciones de la mano, de los dedos, de las rodillas, de igual forma puede haber problema ahí en la articulación de las cuerdas vocales. Entonces, lo ideal primero sería valorar el estado de sus cuerdas vocales y a partir de ahí, o sea, no es nada más el uso de medicamento. Como usted ha Sí. observado, pues sí, o sea, los inflamatorios le ayudan a controlar el dolor y las molestias, pero en este Ajá. caso aquí para mejorar la función de su garganta sería a través de la rehabilitación y la ejercitación de esa articulación y de los músculos. Ok, muchas gracias. Escuchando ahorita en los comentarios, comencé yo a recordar que hace algún tiempo me empecé a poner afónica de repente. Ya cuando acordaba, no se me escuchaba la voz y luego ya andaba bien. Y pues no, como que dejé, como que no hice mucho caso. Pero ahora, sí he notado últimamente que, bueno, no puedo hablar mucho tiempo porque luego inmediatamente se me empieza a secar la boca. Últimamente ya está mi garganta. Entonces sí, yo ahora ando como que muy, muy preocupada. Y por eso la inquietud de que, bueno, sí. Hay que ver si solamente está asociado nada más su problema artrítico o hay Ajá. algún otro factor que pudiera estar Ajá. agregado, porque en ocasiones hay problemas que son combinados ahí en las cuerdas vocales y pues hay que ir abordando y manejando, ahora sí que en orden, uno, otro y darle todo lo que sea necesario para mejorar la función de sus cuerdas vocales. Pero lo ideal es que se acercase a una valoración inicial para determinar exactamente qué es lo que le está generando el problema con la ronquera, pero creo que sí hay oportunidad, pues, o sea, de que pueda mejorar y que no se esté fatigando tan pronto su voz. ¿En dónde radica usted? ¿Aquí en Guadalajara? No, estoy en Zacatecas. Ah, correcto. Mire, no hay problema. Nosotros investigamos aquí en la red de la especialidad, de los especialistas que contamos y podemos, mándenos también una llamada o un mensaje y le podemos contactar con algún compañero que esté en Zacatecas y que le pueda ayudar en el problema de la voz. Y si no, Muchísimas. también tenemos nuestra unidad en Aguascalientes, la clínica, donde coméntame. también está el doctor Rodrigo Herrera, quien es también egresado de la especialidad de audiología y foniatría, y ahí también le pueden atender el médico foniatra. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Demi. Y Olivia tenía una pregunta también. Está su micrófono silenciado. Si gusta activarlo. Ya, listo. Ya, la escuchamos. Cuando se van a dar clase durante unas 5 horas aproximadamente, ¿con cuánto tiempo, con cuánta anticipación se pueden hacer los ejercicios de trompetillas? Lo que la doctora Melissa comentó. ¿Con cuántos minutos o horas de anticipación hacer los ejercicios? Mire, todo depende sobre todo de a qué hora vaya a comenzar su jornada laboral. Si va a ser, por ejemplo, de que empiece a dar clases desde las 8 de la mañana, pues ahora sí desde que se levante, ¿no? Desde que se levante en lo que usted se va arreglando, se va peinando y todo, comience a hacer el calentamiento. O mientras va transportándose, si va usted sola en el coche, pues hasta en el coche puede ir haciendo a lo mejor los ejercicios de calentamiento. Y, o sea, no tienen que ser en forma excesiva ni mucho menos. O sea, con que usted haga unos 15 minutos de calentamiento, con eso es suficiente antes de que comience su jornada laboral, más sus descansos y sus estiramientos posterior a las clases. Recordemos, es así tal cual como el gimnasio, ¿no? O sea, hay que hacer el calentamiento y la activación, ya viene el trabajo, vienen los reposos y viene el estiramiento al final. La hidratación. Y, claro. Entonces ya sabe, desde que se levante, comience a hidratarse. Y a lo largo de todo el día, pues lo mínimo es que usted se tome su litro o 2 litros de agua repartidos en el día, aparte de lo que usted se toma en la comida, ¿no? Y mire, a veces somos bien malos para tomar agua y se nos olvida.
Entonces, lo ideal es que traiga usted una botella de agua simple y la ande cargando. Solamente así es cuando a veces tomamos conciencia de qué tanta agua es la que estamos tomando a lo largo del día. Y algo que también, bueno, yo también les hago la recomendación es que sí, la hidratación tiene que ser como una actividad cotidiana, no dejarlo como, hoy voy a dar muchas clases, voy a tomar mucha agua, no. Porque cuando uno toma mucha agua solamente de momento, pues el agua se va, ¿no? Entonces ya nos empieza a andar de la pipí, que muchas veces la gente dice, es que tomo agua y me anda mucho de la pipí. Pues sí, porque nuestro organismo no está acostumbrado a manejar ese volumen de agua y la va a desechar. Pero si el mismo organismo dice, esta cantidad de agua es como la que debo de tomar, se empieza a regular y poco a poco se va equilibrando. Porque también luego cometemos el error de que, la doctora o el doctor me dijo que tomara 2 litros de agua y me los aviento en la mañana los 2 litros de agua. Y pues evidentemente el riñón va a decir, vámonos, ¿no? O sea, es demasiada agua. Entonces hay que repartir en el día. Y sobre todo lo que son los profesores, los cantantes, los actores, sí es muy importante que estén tomando mucha agua porque a través del vapor y a través de la saliva se pierde también mucha agua, es donde se pierde una gran cantidad de agua. Entonces es muy importante que estén muy bien hidratados de siempre, no nada más cuando tengan que dar muchas clases. ¿Y la tacita de café se vale o no? Pues mire, todo va a depender también mucho de cómo esté ahora sí que su sistema digestivo, no tanto sus cuerdas vocales, sino su sistema digestivo y qué tan propensa esté a usted a sufrir gastritis, colitis, reflujo. Si normalmente usted no padece de este tipo de situación y lo hace con moderación, o sea, una taza en la mañana, o sea, realmente no genera compromiso. Los mayores problemas que he encontrado, sobre todo a veces, es en cantantes, en actores o en maestros, pero que dicen, no, es que yo tomo muchísimo café, o sea, me estoy echando unas 7 tazas al día o más, y no descafeinado, sino cargadito, pues, del normal, ahí sí. En ocasiones a veces le digo, bueno, mire, ahorita mientras estemos en rehabilitación, sí le voy a pedir como que le baje a la cantidad de café que esté tomando por día, porque a veces es imposible dejarlo, ¿no? Pero entonces por lo menos disminuya su cantidad y que no esté en forma excedida. Y bueno, yo también ahí agregándole la cafeína en exceso también nos puede deshidratar. Entonces, si de por sí no tomábamos agua y luego nos tomamos el cafecito cargado y el otro cafecito cargado, pues hay que compensarle con más agua, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado también con la cafeína, ¿no? Y bueno, también, y otra cosa que, bueno, que nos causa la cafeína y que creo que es muy importante, Meli, es que también causa insomnio y no descansar es muy malo para la voz. De hecho, yo creo que de las cosas más terribles que hay para la voz es la falta de descanso. O sea, no solamente de descanso vocal, sino de descanso corporal, físico. Entonces, si se toma el cafecito a las 7 de la noche, 8 de la noche, mucha gente me dice, no, es que a mí no me causa insomnio el café, pero su sueño es muy inquieto, toda la noche se la pasan moviendo, sueñan y sueñan muchísimo y no descansan como deberían de descansar. Entonces también es muy importante limitar el consumo de café ya a cierta hora, ¿no? No, y también los desvelos también depende como que hace uno cuando se desvela. Exacto, Porque exacto. no siempre está uno nada más dormido y contando borreguitos, ¿no? Generalmente se desvela uno platicando, cantando, bailando o haciendo mil y un cosas y lo que menos hace uno es descansar la voz, ¿no? Y entonces al siguiente día ahora sí amanece uno ronco y bien ronco, ¿no? Así es, así es. Entonces también el café, exacto, el café tiene varias aristas que debemos tener en cuenta, ¿no? Pues agradecemos a la doctora Melissa por compartir su conocimiento y dedicarnos este tiempo y también Miguel, ¿es doctor también? Miguel? No escuché al principio. Estamos para servirle y es un gusto estar compartiendo con ustedes. Gracias a los dos, muy amables. Gracias. ¿Sabe qué? Muchas gracias. Bueno, sí hay un poquito de ruido de fondo por una carcachita que está aquí al fondo, pero bueno, les agradecemos a todos su participación. Bueno, ya como Raúl hace un momento nos hizo comprometernos a tener una charla. Déjenme que pase esto porque hay mucho ruido. Doctora Melissa, ¿y usted está aquí en Guadalajara? Sí, aquí en Guadalajara, ahí
en las clínicas Oír Bien, ahí en Chapalita. Ahí me pueden encontrar con todo gusto y aquí nos echan una llamada y cuando gusten les podemos atender. Yo le voy a marcar. Gracias. Claro que sí, con todo gusto. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por sus preguntas, por su participación. Y pues bueno, les agradecemos, ya llevamos casi 2 horas, entonces es viernes, esperemos que ya se puedan disfrutar de este fin de semana en esta temporada de COVID, donde los viernes son lunes y sábados y domingos y martes. Pues les agradecemos a todos, síganos por las redes en Facebook, vamos a poner la invitación para la segunda parte de esta conversación. Tengo entendido que algunas personas tuvieron problemas para conectarse, esperemos que no vuelva a suceder esto. Como yo creo que la mayoría de nosotros somos nuevos en este asunto del uso de las plataformas de comunicación virtual y de reuniones virtuales, algo habrá de haber pasado, esperemos que no se vuelva a repetir. Y pues bueno, en la siguiente plática, pues esperemos que las personas que conozcan las puedan invitar y que puedan tener el acceso. Vamos a corregir estos errores de aquí a esta siguiente reunión. Les agradecemos muchísimo. Yo soy el doctor Miguel Sánchez, soy el director médico de Clínicas Oír Bien. Sí, y pues bueno, saludos desde la clínica de Puerto Vallarta a todos los que nos escuchan. Un abrazo, Melissa, muchísimas gracias. Gracias a todos. Saludos a nuestros colegas, que ya vi que hay varios ahí en el chat, la doctora Alejandra Segovia, la doctora Villeda, la doctora Rubalcaba, nuestros compañeros de Tijuana, nuestros compañeros de Guadalajara, etcétera, de Zapopan, de Aguascalientes. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buena tarde, muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego, saludos.